Bienvenidos a esta edición especial de Análisis Profundo para Emprendiendo el Futuro. Yo seré su conductor principal y, como siempre, estoy acompañado de una inteligencia artificial experta para desmenuzar exactamente qué está pasando con el dinero y la tecnología. Muchas gracias, estoy lista y encantada de estar aquí. Pensemos por un momento en una donación económica para una causa benéfica. Alguien entrega los fondos, se siente bastante bien con la acción y sigue con su vida. Claro, lo normal, ¿no? La buena obra del día. Exacto. Pero imagínense que 3 años después, esa misma organización te busca para devolver la donación íntegra más un 15% de rendimiento. Suena a esquema piramidal. O a una estafa total. Porque, la visión tradicional siempre ha dictado que la filantropía va por un lado y los negocios serios, los que generan riqueza, pues van por otro. Sí, como dos universos paralelos que no deberían tocarse jamás. Ajá. Sin embargo, el objetivo de nuestra exploración de hoy es desentrañar por qué esa mentalidad no solo está completamente desactualizada, sino que aferrarse a ella se ha vuelto un riesgo financiero gigantesco. Totalmente. Un riesgo enorme. Yo estaba revisando una pila de reportes recientes que la verdad son fascinantes. Tenemos datos fresquecitos del informe 2025 del Global Impact Investing Network, el famoso GIIN. Súper importante ese reporte, ¿eh? Sí, y además hay análisis muy exhaustivos sobre todo este boom del Deep Tech, la ciencia profunda, y unas notas increíbles que salieron del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, el FLI 2026, que acaba de terminar en Mérida, Yucatán. Padrísimo evento, por cierto. Todo esto apunta a una misma conclusión. Salvar al planeta y generar rendimientos masivos han dejado de ser conceptos opuestos. Así que hoy vamos a explorar cómo el capital paciente y la tecnología física más compleja están reescribiendo la economía global. Y ojo, especialmente cómo Latinoamérica se está posicionando en todo esto. Sí, exacto. ¿Por qué Latinoamérica, y específicamente México, se está convirtiendo en el gran laboratorio de esta revolución? Así que, para arrancar y tirar el primer mito, los datos demuestran que invertir buscando impacto social ya superó la etapa de la caridad y financieramente está dejando atrás a los fondos de Wall Street. Ok, vamos a desempacar esto porque suena fuerte. Mucha gente piensa que la inversión de impacto es como comprar galletas para una causa benéfica, ¿no? Sí, te sientes bien, pero no esperas que te devuelvan el dinero con intereses. Exacto. Pero los datos dicen otra cosa, ¿verdad? Es que es un cambio de paradigma que altera toda la estructura financiera, la verdad. Durante décadas, la ley no escrita era que si querías generar un impacto positivo en el mundo, pues tenías que aceptar un descuento en tus ganancias. Era el precio del boleto por tener la conciencia tranquila, digamos. Exactamente. Pero la información del GIIN desmantela esa creencia desde los cimientos. A ver, el mercado global de inversión de impacto ya cruzó cómodamente la marca de los 1.5 trillones de dólares en activos bajo gestión. ¡Wow! ¿1.5 trillones? Sí, y hay que ser muy claros aquí. No estamos hablando de dinero de fundaciones que buscan regalar recursos a fondo perdido. Estamos hablando de firmas de capital privado gigantescas que están viendo retornos que compiten de frente y superan a los índices bursátiles tradicionales. A ver, aterricemos esto, porque aquí es donde la idea romántica choca con la realidad corporativa. Mucha gente, incluso directivos financieros, sigue pensando que colgarse la etiqueta de fondo de impacto es sacrificar margen a cambio de una palmadita en la espalda. Y un buen comunicado de prensa, claro. Pero la encuesta del GIIN 2025 cuenta una historia radicalmente distinta. ¿Qué dicen los números exactamente? Pues mira, abarca a cientos de los inversores más grandes. Y es contundente. El 79% busca activamente retornos competitivos ajustados al riesgo. O sea, no entran para perder dinero ni para empatar, quieren ganarle al mercado. Ajá. Y el 90% reporta haber cumplido o superado esas expectativas financieras. Eso está loquísimo. Lo es. Y para entender este éxito tenemos que diseccionar la diferencia entre un fondo de capital de riesgo tradicional, el venture capital de toda la vida, y un fondo de impacto. El tradicional tiene una brújula de un solo eje, que es maximizar el retorno financiero. Freno ahí un segundo.
Para quienes no respiran jerga contable todos los días, cuando los fondos tradicionales hablan de maximizar retornos, usualmente se fijan en el EBITDA, ¿no? Que es tu ganancia operativa cruda antes de impuestos y todo eso. Sí, exacto. Buscan inflar ese número y vender la empresa rápido, en una ventana de 7 a 10 años. Y si en el proceso de crear, no sé, una aplicación de entrega de comida, terminan generando empleos, pues es un efecto secundario agradable. Pero jamás fue el propósito de la inversión. El capital de impacto, por el contrario, no opera con efectos secundarios. Exige 3 pilares innegociables desde el día 1. Intencionalidad, medición rigurosa y adicionalidad. Ese último concepto, el de la adicionalidad, me parece el filtro más rudo de todos. Es básicamente cuestionar el ego del dinero, ¿no? Totalmente. Es preguntarse, a ver, ¿este cambio positivo habría ocurrido de todas formas si este fondo no hubiera inyectado su capital? Y si la respuesta es sí, entonces no estás generando impacto, solo tuviste la suerte de subirte a un tren que ya iba andando. Es la prueba de fuego definitiva. Separa el impacto real del simple oportunismo. Si conectamos esto con el panorama general, lo verdaderamente revelador es cómo esta disciplina rinde frutos en las crisis. Entre 2018 y 2025, si un inversionista puso $100 en un fondo tradicional, creció a $145 en promedio. Un muy buen negocio, la verdad. Sí, claro. Pero si esos mismos $100 se colocaron en un fondo sostenible de largo plazo, crecieron a $154. ¡Wow! ¿Casi $10 más? ¿Por qué pasa eso? Porque las empresas de impacto tienen un riesgo estructural mucho menor frente a caídas del mercado. Tienen cadenas de suministro más resilientes, están blindadas contra multas ambientales, entonces la narrativa se invirtió. Ignorar el impacto hoy es la verdadera decisión financieramente riesgosa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Quiero meter un poco de fricción a la plática, porque los números suenan fantásticos, pero la mecánica está cambiando drásticamente. A ver, cuéntame. Durante años, los inversionistas amaban las aplicaciones de software. Eran maravillosas porque eran baratas. Metías a 3 programadores en un cuarto, hacían código y escalabas globalmente con un riesgo mínimo. El famoso modelo Capital Light, ajá. Exacto. El hardware, en cambio, es lento, los prototipos fallan, las fábricas son carísimas. Entonces, ¿por qué de repente todo este capital de riesgo inteligente está abandonando el software para meter miles de millones en cosas súper complejas y costosas, como nuevos materiales o biotecnología? ¿A qué se debe este éxodo hacia el deep tech? Pues se debe a que el modelo de soluciones ligeras, de puro software, topó con pared. Se agotó su capacidad para resolver los problemas que realmente amenazan nuestra supervivencia. Aunque bueno, hay que reconocer que el software logró cosas gigantescas en su momento, ¿no? Sí, claro, no hay que demeritarlo. En el reporte viene el caso histórico de D-Light, por ejemplo. Con el respaldo de fondos como Acumen, crearon lámparas solares accesibles y llevaron energía a 100 millones de personas. ¡Wow! Sí, eliminaron el uso de lámparas de queroseno tóxicas. Fue una victoria monumental de escalabilidad de un modelo de negocio ágil. Pero el software, frente a las crisis planetarias de hoy, ya solo ofrece un impacto incremental. Son como ponerle un curita a una hemorragia. Claro, una aplicación te puede optimizar el aire acondicionado un 10% o mejorar la ruta del camión de basura. Pero sigue habiendo basura y el aire sigue consumiendo electricidad sucia. Ese es el núcleo del asunto. Las crisis actuales de agua, de energía, son problemas físicos, químicos, sistémicos. No puedes alterar la termodinámica con unas líneas de código en Python. Necesitas manipular la materia. Y ahí es donde entra el deep tech. Exacto. Y el capital de riesgo está perdiendo el miedo a los largos tiempos de desarrollo porque el deep tech crea fosos defensivos inmensos. O sea, si tú patentas una membrana nanotecnológica para desalinizar agua usando la mitad de energía, tienes un monopolio absoluto. Claro, ningún competidor te copia nomás contratando a 3 programadores el fin de semana. Tu patente es un escudo defensivo brutal. Y me imagino que ya sabes cuál es la segunda razón de este cambio hacia el hardware. Interactuamos con ella en pantallas como si fuera pura magia en la nube, pero su existencia exige una industrialización física brutal. Los centros de datos consumen una cantidad absurda de electricidad.
Consumen la energía de países medianos enteros, requieren sistemas de enfriamiento líquido, chips nuevos, infraestructuras eléctricas masivas. Todo eso es hardware pesado, todo eso es ciencia profunda. No puedes correr la IA del futuro con la red eléctrica de 1980. Exacto. Es como el caso de Climeworks que mencionan los reportes. Ellos no hicieron una app para medir tu huella de carbono y decirte que comas menos carne. Desarrollaron tecnología de captura directa de aire. Sí, son plantas industriales gigantes que, literal, aspiran el dióxido de carbono de la atmósfera. Como unas aspiradoras gigantes. Y justo por atreverse a hacer algo tan físicamente complejo, lograron atraer más de $1,000 millones en inversión. Porque atacaron el problema de raíz, el carbono ya acumulado. El gran capital ya no busca hacer eficiente un sistema roto, busca financiar la tecnología que lo reemplace. Pero, a ver, pongamos los pies en la tierra corporativa un momento. Todo esto de aspirar el cielo suena espectacular en una charla TED. Pero a la hora de la verdad, alguien firma los cheques. Sí, el director de finanzas. Exacto. Hay que convencer a un CFO tradicional que respira hojas de cálculo. Al revisar cómo se mide esto, me topé con el SRO, el retorno social de la inversión. Digamos que llegas con el CFO y le dices, oye, por cada $1 invertido generamos $4 de valor social. El CFO te va a decir, padrísimo, ¿y en qué banco cobro esa buena vibra para pagar la nómina del viernes? Jaja, claro, es que esa es la típica respuesta. Y lo fascinante aquí es que el CFO no es el villano sin corazón de la historia, es un profesional protegiendo la liquidez. Pero, ¿por qué hay tanta fricción entre los activistas del impacto y la contabilidad fría? Porque el CFO vive de datos auditados. Históricamente, el SRO requería valorar intangibles. Para decir que generaste $4 de valor social, hacías piruetas matemáticas estimando años de vida ganados y eso. Para el CFO, eso es una caja negra muy subjetiva. El valor social no es líquido para pagar dividendos. Es como si yo intentara pagar mi hipoteca diciéndole al banco, no tengo efectivo, pero ve cuántos likes tuvo mi último post. Le aporté muchísimo valor a la sociedad. El cajero se ríe en mi cara. Es una excelente analogía, la verdad. Así operaba el mundo. Pero ahora existe un arma secreta regulatoria que entró con fuerza hacia este 2026, la doble materialidad. Ah, la famosa Directiva Europea, la CSRD. Exacto. Obliga legalmente a las empresas a reportar su realidad a través de 2 lentes. Déjame ver si lo entiendo con una imagen mental. Es como ir al médico y pararte en 2 básculas al mismo tiempo. La primera mide tu peso interno, tu salud. Esa sería la materialidad financiera, es de afuera hacia adentro. Ajá. Mide cómo los problemas del mundo afectan el dinero de la empresa. Por ejemplo, una sequía en Taiwán le tiene los microchips y se desploman las ventas de coches. Esa báscula los financieros la entienden perfecto. Es gestión de riesgo puro. Pero la revolución está en la segunda báscula. La materialidad de impacto. Es de adentro hacia afuera. Mide el daño que la empresa le causa al mundo. O sea, cuánto ensuciaste en piso al pararte en la báscula. Me encanta. Y el avance sísmico es que esa segunda báscula ya golpea directamente el estado de resultados de la empresa hoy mismo. O sea, ya pega en el bolsillo. Sí. Ya no son estimaciones poéticas. Si tu empresa emite mucho carbono, los gobiernos te clavan impuestos directos. Las aseguradoras te triplican las primas. Los bancos te suben las tasas de interés. Y leí que incluso las multinacionales tienen que sacar a los proveedores mexicanos si usan energía sucia, por ley. Exacto, para cumplir con sus metas de alcance 3. Ya no es una plática de valor social, es una fuga masiva de efectivo si no te adaptas. Lo cual nos lleva a un punto geográfico muy interesante. Si Europa pone las reglas y las multas, ¿dónde se está probando toda esta tecnología física? Revisando las notas del FLI 2026 en Mérida, la respuesta es evidente. Latinoamérica es el gran campo de pruebas. Y tiene todo el sentido económico, la verdad. Claro, aquí hay salarios y costos operativos hasta 70% más bajos que en Estados Unidos. Y además tenemos recursos naturales críticos, desde litio hasta muchísima biodiversidad. La dinámica es súper clara. Europa regula, pero Latinoamérica ejecuta y prueba en el mundo real. No necesitas correr simulaciones de estrés hídrico en un laboratorio suizo. Aquí enfrentamos esas fallas todos los días. Y esto no es nuevo.
En el foro se reconoció a pioneros como New Ventures en México, que llevan 20 años conectando emprendedores con capital. O iniciativas como Biguala, que vieron que el venture capital tradicional excluía a las mujeres y crearon un modelo de financiamiento basado en ingresos reales para evitar la presión tóxica de vender rápido. Fíjate que en Mérida hubo un lema que me llamó muchísimo la atención: Unlocking the Impossible. Y hablaron de un imposible muy particular para México en los próximos 5 años. Es como ver el choque de 2 trenes. La fiebre del nearshoring contra una crisis biofísica. Uf, ¿ese es el desafío estructural más grave de la década para el país? El nearshoring promete un auge industrial histórico. Toda la manufactura mudándose de Asia para acá. Exacto, pero choca contra una pared física, la crisis simultánea de estrés hídrico y déficit energético. Para poner plantas robóticas o centros de datos de IA, necesitas 2 cosas: electricidad ininterrumpida y millones de litros de agua. Y ese es el cuello de botella. Puedes tener los contratos millonarios, pero si abres la llave y no hay agua, la fábrica no sirve. Y si la conectas y la energía viene de quemar combustorio, las multinacionales no te compran por la doble materialidad. No puedes arreglar una presa vacía con una actualización de software. Precisamente. Por eso el capital global mira hacia acá con urgencia. La única salida es el Deep Tech. Necesitamos membranas de filtración nanométrica para desalinizar agua usando casi nada de energía. Perforación profunda para geotermia de 24 horas. Biotecnología para cultivos que aguanten sequías extremas. Porque si no se resuelve esto, o se frena el nearshoring o se agrava la desigualdad entre el norte industrializado y el sur del país. Exactamente. Por eso el dinero está ahí, esperando financiar las soluciones correctas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pensemos en una científica brillante en una universidad pública aquí en América Latina. Patenta un biomaterial revolucionario que acelera la regeneración de heridas críticas, ODS-3 directo. Ella tiene la cura, pero su mundo son los microscopios. No habla el idioma de los fondos de inversión. ¿Cuál es el paso número 1 antes de enviar un solo correo a un fondo? El error letal es intentar vender la genialidad de la ciencia. Si ella envía un correo con la composición molecular, la descartan en el primer párrafo. El manual de supervivencia es un sprint de validación de mercado e impacto que dura de 4 a 8 semanas. ¿Y qué se hace en ese sprint? El paso 0 es asegurar la propiedad intelectual. La patente es el muro de contención. Sin eso, el inversionista solo ve el riesgo de que alguien más copie la fórmula. Ok, asumiendo que ya la tiene registrada, ¿cómo traduce su descubrimiento a finanzas? Tiene que redactar una tesis de impacto de una sola página. Debe abandonar el lenguaje clínico y usar métricas que los fondos reconozcan, como el marco Iris Plus. En lugar de decir mi material cicatriza rápido, debe decir que incrementa los años de vida saludable en un 30%. Cuantificando el impacto real. Y atarlo al ahorro financiero. Al evitar amputaciones, el costo para el sistema de salud se reduce a la mitad. De pronto, el material ya no es un gasto médico, es una inversión que ahorra millones. Ah, y ahí validas el mercado inicial, ¿no? El hospital no lo compra por innovador, lo compra porque está financieramente saturado y necesita esos ahorros. Exacto. Los fondos odian la tecnología en busca de un problema. Quieren ver que la innovación alivia un dolor tan agudo que el cliente está desesperado por probarla. Es cambiar el discurso a mira cómo mi invento repara un sistema colapsado y es financieramente insuperable. Totalmente. Pues, dando un paso atrás y viendo hacia dónde va todo esto, ¿cuál es tu predicción? Los analistas apuntan a que entre 2032 y 2035, la distinción entre fondo tradicional y fondo de impacto va a desaparecer. Y no porque sea una moda, sino porque medir las externalidades estará tan integrado como pagar impuestos hoy. Será la norma inquebrantable. Invertir en una empresa con altas emisiones será visto como una irresponsabilidad financiera inaceptable. Será juzgado igual que fumar en un avión de pasajeros hoy. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Sí, algo que hace décadas era normal, hoy nos parece una aberración tóxica. Esa imagen nos deja con una pregunta súper provocadora para quienes nos escuchan, algo para reflexionar por su cuenta. Si para el 2035 el impacto medible será requisito legal, ¿qué pasará con las grandes corporaciones de hoy que sean incapaces de limpiar su operación física? ¿Veremos a gigantes industriales convertirse en activos varados simplemente porque su tecnología ya no pase el filtro de la doble materialidad? Es una gran pregunta.
El que no se adapte, se queda fuera. Sin duda. La frontera de la innovación está abierta para quienes se atrevan a resolver los problemas más difíciles. Ha quedado clarísimo que la era de las galletas de caridad quedó muy, pero muy atrás. Hasta aquí nuestra exploración profunda de hoy. Llegando a la parte final de este análisis, quiero que hagamos una predicción audaz. Hemos visto más de $1 billón fluyendo hacia la maquinaria climática y el estrés hídrico en la TAM. ¿Hacia dónde va todo esto en la próxima década? Mira, la trayectoria apunta a un punto de inflexión. Para la ventana de 2032 a 2035, el término fondo de impacto simplemente va a desaparecer. ¿Desaparecer? ¿Por qué? No por fracaso, sino porque absorberá todo el mercado. Invertir sin medir el impacto climático o social será visto como una negligencia fiduciaria inaceptable. Todo el capital del mundo será obligatoriamente capital de impacto. Esa perspectiva cambia todo. Arrancamos destruyendo el mito de que el impacto era caridad suave, y los flujos de capital prueban lo opuesto. Lo difícil hoy es desarrollar la ingeniería para capturar carbono o garantizar agua en la era de la IA. Si tu predicción se cumple, y yo estoy seguro de que sí, la ventaja competitiva de quienes emprenden no será tener un anexo de sostenibilidad en su reporte anual. Para nada. Será dominar la ciencia dura. Exacto. La victoria será para quienes sean dueños de las patentes y la tecnología profunda de la que todos dependerán mañana. Esta ha sido una edición especial de Análisis Profundo para Emprendiendo el Futuro. La invitación final que dejamos en la mesa para la audiencia es cuestionar seriamente si sus modelos de negocio están listos para competir en un mercado donde las reglas ya cambiaron, porque la historia demuestra que la tecnología imposible de hoy es simplemente el estándar de supervivencia de mañana. Hasta la próxima.